Al diseñar una casa, una de las cosas más básicas es que esta casa se pueda sostener. Y como ven, aquí tenemos una planta totalmente libre. No se ven protuberancias, se ve que está limpio el techo. Y eso es un tema muy básico de construcción. ¿Cómo vamos a sostener la casa? ¿Cómo le vamos a hacer para que esta, al momento que la estamos construyendo, no se caiga? Y para esto tenemos los famosos planos estructurales que vemos aquí, pero en los planos estructurales nos encontramos este tipo de detalles, ¿no? Que 4 gatos 6, 2 gatos 5, en bayoneta, etcétera, etcétera. Pues bien, hoy vamos a analizar lo que son los detalles estructurales, qué significan, por qué este 2E, esta letra rara, 3 diagonal 8 comillas, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver para que entiendas por qué dicen estos números, etcétera, etcétera. Y que sepas, pues, qué varillas lleva la trave que vienen en tus planos o qué cuánto lleva de concreto, etcétera, etcétera. Planos constructivos. ¿Qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto José Arroyo y esto es Planos Constructivos, donde ponemos la arquitectura a su alcance. Y parte de ponerla a su alcance es que comprendan, pues, normalmente algo que les sugerimos aquí es pues que hagan su plano con tiempo, con anticipación, para ir planeando las etapas en las que se irá o van a construir su casa. Pero en esta, pues obviamente, uno de los planos más importantes que nosotros al menos es el de criterio estructural y todos los detalles que cómo van armados, así se le dice a la configuración de cómo van las varillas, cómo van los estribos, que son esos elementos que las unen para al final tener los elementos de concreto que son columnas, traves, castillos, etcétera, etcétera. Pues bien, vamos a ver en qué consiste esta configuración y qué lleva, ¿no? Entonces, normalmente vamos a tener un plano estructural. Y en este lado, pues vamos a ver que tenemos que el K1, que el K2, K3, K4. Y ya en otros videos de leer planos estructurales he estado viendo este tema, ¿no? De que, bueno, aquí va el K1, T3, etcétera. Pero como que no había redundado tanto en el aspecto de los detalles, ¿no? Por ejemplo, si son castillos de Armex, pues ya muchas personas a lo mejor estarán familiarizadas con eso. Ya tenemos un video donde dice funciona el Armex para construir, que es el que estamos marcando aquí abajo. Y aquí les explicamos pues que si funciona o no. Son estos elementos prefabricados, tienen las varillas más delgadas, etcétera, etcétera. Pero pues sí, si funciona, obviamente tienen que checar en qué casos funciona, etcétera. Y bueno, pues en este caso solo les quería mostrar el Armex porque ya la mayoría conoce lo que son los castillos que son armados de varilla, ¿no? Que vamos a los detalles estructurales y por ejemplo aquí yo tengo pues mis plantillas y normalmente pues así tenemos, ¿no? La configuración castillos de Armex. Normalmente los muros van de 15 centímetros, pueden ser de 12, de 10, en lo general 15 es lo ideal. Y de este lado vamos a ver lo que son los muros ya de varilla, por ejemplo, 4 varillas del número 3 en 15 por 15, 4 varillas del número 3 y vamos a ver que están configuradas de esta manera. Tenemos 1, 2, 3 varillas, entonces por eso 4 varillas del número 3 y los estribos, déjenme acerco más, los estribos o anillos, le conocen muchas veces los albañiles, es esto que está alrededor de las varillas. Vamos a ponerlo aquí con rojo cada varilla para que se entienda. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? O sea, pues lo que estamos viendo es como si cortáramos el castillo o la trave, que ya tenemos un video diferenciando lo que son las traves de las cadenas y los castillos de las columnas. No son lo mismo, tienen una diferencia muy importante. Y cada elemento, ¿no? Y lo que nos describe aquí, por ejemplo, también es el concreto que lleva, ¿no? Que es 15 de este lado por 20. Entonces, esta es la sección de concreto. Si se fijan, esto que se ve alrededor, vamos a ponerlo en verde, es un área de recubrimiento. Esto es para proteger al acero de refuerzo o varillas de la corrosión o como quien dice que se oxiden. Entonces, siempre hay que dejarlas
más adentro, por lo general es 2,5, ya en elementos más gruesos son 5 centímetros, en elementos estructurales de naves industriales, etcétera. Edificios grandes pues dejan 5 centímetros, eso son las normas mexicanas, porque yo sé que hay muchos que ven videos de peruanos donde tienen normas mucho más estrictas en el tema de las estructuras, pero en México es válido hacerlos de 2,5, entonces no se preocupen, no se alarmen. Luego llegamos a este, que está mucho más elaborado, dice T2 ahogada, y vean, esta está loquísima. Para empezar, vean estas dos de aquí, que corresponden, vamos a pausarlo, esta T1 que tenemos aquí, pues hay que buscarla primero en la planta arquitectónica, que yo sé que muchos van a decir, bueno, ¿y esto qué significa, no? Entonces, normalmente van a estar en la planta del entrepiso o el primer piso, la primera losa, ahorita explico qué es para todos los que no me entiendan, y la vamos a simbolizar de aquí a acá. Vean que yo, por ejemplo, en lo personal a mí me gusta decir T2 y me gusta ponerles texturas porque luego los albañiles se hacen bolas de hasta dónde llega esa trave, ¿no? Si nos vamos a lo que es la planta de tercera dimensión, vamos a llamarlo así, no es planta de tercera dimensión, es la representación en 3D. Déjenme pongo más rápido la camarita. Pues lo que vamos a ver es esta maravilla de aquí, ¿no? Que no se nota, pero cuando quiere decir fondeada, que es muy diferente, a ver, vamos a hacerlo más chiquito, pues vean que manejamos un claro bastante largo, es casi del ancho del terreno, estamos hablando de 7 metros, que ya sé que muchos ingenieros se van a decir, ese no se alcanza, bueno, cada terreno depende, entonces, y cada ubicación, entonces fondeada quiere decir que a diferencia de la losa, pues se va a ver, se va a notar esta parte que está más abajo. Lo mismo pasa con la trave de este lado. Está fondeada, o sea, se ve la parte de abajo. Obviamente, pues se disimula con la reja. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Se disimula poquito con la parte de la escalera, creando una especie de división virtual entre cada espacio. Pero, por ejemplo, tenemos aquí un muro intermedio, ahorita lo vamos a ver, que es para un closet y para un baño. Entonces, la trave de aquí, pues no se nota. No se nota que está deteniendo eso. Si nos vamos a la planta, lo que vamos a ver es que esta trave, pero ya me ando cuatrapeando con todos los planos que tengo, está ahogada, que vienen siendo esta de aquí y esta de aquí de 3. Entonces, cuando yo me voy a los detalles estructurales, pues voy a ver que aquí dice fondeada y ahogada. Normalmente esto es porque tiene 25 centímetros, que es lo que tiene de peralte la losa, o sea, el ancho, el espesor de la losa. Y vean que TV1, T1, pues todas están de 25 centímetros, entonces también van ahogadas en la losa, no se van a ver a diferencia de las que van fondeadas. Esto es muy importante saberlo porque quiere decir que te vas a llevar un poquito más de cimbra, o sea, lo que es el molde para el concreto y más concreto, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, vamos a ver que 5 varillas número 6 o 4 número 6, que se entiende que son 4 varillas del número 6. ¿Qué corresponde eso del número 6? 4 varillas número 6. Estribos número 2 a cada 15. 6 varillas del número 4. Esto corresponde a la configuración de las varillas, que en realidad es por tamaño, es el número de octavas. Entonces tenemos que 3 octavas es el número 3. La de media es la del número 4. ¿Por qué? Porque si se acuerdan de sus clases de fracciones o quebrados, como le quieran decir, pues la número 4 es 4 octavos, ¿no? Pero pues como lo vamos descomponiendo, pues ya después nos vamos a que en realidad es 2 cuartos y lo vamos siguiendo descomponiendo y queda que es un medio, por eso varilla de media es la número 4. Y luego 5 octavos, como 5 octavos no la puedes dividir. Luego 3 cuartos es igual, es la de 6 octavos. Tenemos 6 octavos, pero si dividen cada elemento en 8, aquí te quedan 3 y aquí te quedan 4. Más o menos. Eso ya es muy de primaria. Y la 8, pues obviamente tienes 8 octavas, pues es la de 1 pulgada, 10, etcétera, etcétera.
Y ahí tenemos más o menos la configuración. Inclusive yo aquí hago la distinción en milímetros, el equivalente en milímetros. Y vean pues que van creciendo la rueda, o sea, como si la cortas. Y es prácticamente lo que estamos viendo cuando nosotros estamos analizando este tipo de perfiles que tengo aquí, por ejemplo. Pues vean que, por ejemplo, tiene dos varillas, número 5, o sea, de 5 octavos en bayoneta, que vienen siendo estas, me voy a acercar todavía más, que vienen siendo estas varillas de aquí. ¿Por qué aquí en bayoneta? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Y luego tenemos acá estas rojas que son 4 varillas del número 6. Y acá abajo otras 4 varillas del número 6. Si se fijan, es como si nosotros agarráramos la trave que tenemos aquí y la cortamos. Entonces aquí vemos las varillas del número 6, yo les di código de color naranja al número 6, y las de 5 octavos se las dimos en amarillo, que viene siendo esta varilla. La dejé un poquito más salida para que se note. Y los estribos van a notar algo. Pero vean, ahí está la trave representada en tercera dimensión. Y si yo le quito le quito el concreto, por así decirlo, cosa que no puedo hacer en la vida real, sale muy caro empezar a demoler, pues vamos a ver pues ahora sí este armado, ¿no? Cómo van las varillas a lo largo. Y aquí son las famosas bayonetas que muchos albañiles les llaman columpios. Vamos a ponerlo en azul para que se note. Yo la puse con amarillo, pero a ver, que te pongas en azul. Vean que la varilla hace esto y se levanta, ¿no? Esto ya se los he explicado en varios videos, les voy a poner un ejemplo. En este video de estructuras de claros continuos, y aquí lo que estamos haciendo es una representación de las losas, en donde pues le ponemos un peso con block. Ahí estábamos viviendo en Playa del Carmen, entonces pues está todo sudado el arqui. Entonces este peso pues hace que se pandee. Entonces este tipo de elementos ahí explico perfectamente lo que son las fuerzas de tensión, las de compresión. ¿Por qué? Porque finalmente cuando hay tensión, chequen ese video de estructuras en planos continuos, si quieren después de este video, porque la tensión en la parte en medio va acá y en las orillas donde están los apoyos, que vienen siendo muros o columnas o lo que sea, la tensión se pone arriba. Entonces tiene una especie de cambio así en curva, que por esa misma razón nosotros le damos, se calcula las traves así, y esto ayuda a que tengas claros más largos. Entonces, esa es la forma de la mecánica de las estructuras. Otro tema que vamos a notar es que, por ejemplo, tenemos lo que le conocemos como estribos, que muchos albañiles le llaman anillos. Y vean que aquí se da el caso que le meten estribo doble. Entonces meten estos estribos aquí. Bueno, en realidad es un estribo compuesto porque son 3. Y aquí tenemos otro rojo que da la vuelta. Si nos vamos al detalle, pues aquí como estamos cortando la trave no se distingue bien. Tan así que tuve que dibujar otro detalle de cómo van los estribos. Entonces tenemos este estribo grande y luego estos dos estribos pequeños. Y por ejemplo, en la sección lateral, vean que los pongo, este representa los dos estribos y este representa el estribo que da toda la vuelta. Y ojo, porque también hay otra cosa. Aquí hay dos estribos de 3 octavos, o sea, se van a poner con varilla de 3 octavos. Esta letra, que es una letra que le llaman la letra Fi, en el alfabeto griego quiere decir el diámetro de la varilla que se va a usar, que pueden ser también por lo general también hay de 1/4, que viene siendo, no hay varilla de 1/4, es el alambrón. Y @15. ¿Qué quiere decir esto de @15? Quiere decir que la distancia de centro a centro, o sea, de aquí a acá, es 15 centímetros. Pero estos son estribos compuestos. Si fueran estribos sencillos, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de otra trave. Y aquí pues todavía tengo que arreglar el detalle. Pero ¿qué quiere decir? Que si este fuera 1, aquí van,
mejor dicho, aquí van a cada 15. Y por ejemplo, otra cosa que ya es, sobre todo en zonas sísmicas, piden mucho es que los estribos, depende del cálculo de cada estructurista, pero por ejemplo aquí es el claro, lo divides entre 5, o sea, el L, ven que este detalle todavía no lo termino, el entre 5, cuando en realidad aquí es L sola, que es el largo de los apoyos. Entonces tenemos un eje aquí y un eje acá. Y estos, que más o menos, si son 5 metros, pues estás de acuerdo que aquí va a haber 1 metro de distancia, aquí va a haber 1 metro de distancia, y los 3 que quedan, pues estos 3 que quedan, la diferencia entre estribos o la distancia va a ser a cada 20. Obviamente esto simboliza que se está cortando la trave, a cada 20, y aquí van a cada 15, se separan a cada 15. Si nos vamos al 3D para que se entienda mejor, quiere decir que tenemos esta trave de aquí, no se nota. Entonces, tenemos una distancia entre apoyos que viene siendo el muro de aquí contra el muro de acá de 7 metros. Y en base a lo que nos especifique la estructura, el cálculo, etcétera, pues lo que vamos a manejar es que de aquí una quinta parte, por ejemplo, supongamos que esta es la quinta parte de este lado y esta es la quinta parte de este otro lado. Aquí los estribos van a cada 15 y aquí los estribos van, vamos a ponerlo con rojo, van a cada 20. Vamos a verlo en el 3D, miren acá de este lado, para que quede bien clarito. Y por ejemplo las bayonetas, por ejemplo, casi siempre la diferencia es a cada 1/4. ¿Qué quiere decir? Que agarran la trave. Vamos a ponerlo con qué color resaltará, morado. Entonces aquí está un apoyo y suponiendo que aquí está la otra columna, ¿no? Y lo que hacen es la dividen entre 4 y más o menos el columpio o la bayoneta viene así y en el cuarto se baja y luego en el otro cuarto sube y así va. Y lo mismo sucede con los estribos. Esto que estoy diciendo, tómenlo como regla general. ¿Por qué? Porque lo que deben de ver es el plano. Ahí marca lo que se calculó, lo que se vio. Entonces puede ser que varíe y por eso es importante aprender a distinguir cada detalle. Puede ser que en otro tipo de traves, porque acuérdense que los elementos se van dando en base a las distancias que tienen. Si por ejemplo tienen un muro aquí a la mitad, no es lo mismo que lo tengan casi pegado al muro de abajo. Aunque esté desfasado, este muro, por así decirlo, le cuesta menos trabajo cargarlo a una trave que este muro de aquí que está en medio. Entonces eso también tómenlo en cuenta por cuestión de momentos. También hay que calcular pandeos, torsiones, etcétera, etcétera, ¿no? Bien importante eso porque luego creen que las traves son recetas de cocina. Yo entiendo que muchas veces sí se puede hacer porque van muchos elementos, sobre todo muchos ingenieros los calculan bastante sobrados, pero eso también tiene repercusiones. Por ejemplo, aquí vemos un claro pequeño y aunque tenemos grandes ventanales, pues ahí vamos a ver este tipo de elementos que están fondeados para dar las resultantes de estos bonitos claros y que tú puedas ver. Esta casa ya se las había mostrado en otro video, que es la casa que se paga sola. ¿Por qué? Porque esto al principio va a ser un salón de fiestas. Entonces, seguimos. Y ya finalmente tenemos un tema con las columnas. Y por ejemplo, este es un plano que ya era cuando usaba mucho el AutoCAD, ya casi no lo uso, pero por ejemplo dice, todos los castillos múltiples llevarán un estribo adicional en bombete de varilla del número 3 armado a cada uno de los estribos. Entonces, por ejemplo, tenemos castillos de Armex 1534, castillo Armex 1534, castillo 4, castillo 2, 15, 25, 4. Y aquí, por ejemplo, esta casa tiene unos claros de 10 metros. Y les digo, así lo calcularon, la casa ya tiene 10 años que se construyó, no se ha caído para todos los alarmistas. Luego creen que... Entonces tenemos dos castillos
C2 pegados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la par que tenemos los castillos de Armex, en cada Armex le vamos a poner una envolvente, vamos a ponerla con amarillo para que se note, de otro anillo o otro estribo. Vamos a verlo acá. Aquí les puse un Armex normal, que son estos verdes. Entonces ven que las varillitas están más delgadas, son de 5.16. Y igual los estribos son mucho más delgados. Voy a poner con este verde chillón. Mientras que aquí tenemos dos de estas, aquí de este lado. Y lo que se hizo es que en color azul les puse el estribo de Armex. Obviamente aquí no le estamos poniendo sus patitas porque pues me tardo más. Pero vean que a la par que se tiene el estribo de fábrica del Armex, pues para reforzar esos dos se les pone una varilla de 3/8 alrededor de cada estribo de fábrica, que es lo que está. Por eso hay que leer, cuando tengamos un plano estructural, hay que leerlo todito. Por ejemplo, yo tengo este. Vean acá. Y hay que leer todo, desde, por ejemplo, criterio de diseño, plástico de última resistencia, anotaciones en metros, excepto donde se indique otra unidad. No mida sobre el plano, refiérase a planos arquitectónicos y constructivos, que se use concreto de F'C 250. Estas son resistencias de diferentes concretos. Tamaño máximo del agregado grueso, ¿qué quiere decir? Que la grava o el ripio, como lo dicen en otros lugares, tiene que ser de 3/4 de pulgada. El revenimiento de 8 a 10 centímetros. Esto es para ver qué tanto ¿cómo les diré? Qué tan aguado es un concreto. Porque luego le quieren poner más agua para que no queden las cangrejeras y lo único que hacen es afectar la resistencia del concreto. Los módulos de elasticidad, recubrimiento mínimo en varillas. Por ejemplo, aquí te dicen, ¿no? Cimentación pues, de 4 centímetros o de 2,5. Todos esos detalles los deben de leer, lo que son los traslapes, los dobleces. Acá, por ejemplo, vemos eso, están todas las traves, lo que son las traves de borde, que por ejemplo en este caso son de Armex, prácticamente son cadenas que van a estar ocultas, las traves de liga, los castillos, y ojo porque aquí viene todos los castillos múltiples llevan estribos adicionales. Entonces es bien importante que chequen cómo van cada uno de los, por ejemplo, 2 del número 8 pues son 2 varillas de 1 pulgada más 3 del número 5 corridas en ambos lechos, que quiere decir que este tipo de varillas, al yo tener esta trave aquí, la encuero, le quito la parte de concreto, y cuando quiere decir corridas es que no llevan la famosa bayoneta que les comentaba, no van a llevar este tipo de elementos, van todas rectas de lado a lado y párale de contar. Lo mismo pasa cuando son los estribos o los anillos estribos del número 3 a cada 25. Si no te marca que los extremos o que bla bla bla, es otra onda, ¿no? Pero si tienen dudas, pues obviamente siempre es importante, ya saben que pueden agendar una consulta con nosotros, o si quieren algún proyecto con nosotros, pues con muchísimo gusto mándenos un correo a bajo en la descripción, les voy a dejar mis datos de contacto y bueno, pues ya saben. Y para todos aquellos que preguntan qué programa uso para la representación, usamos Unreal Engine, sí, Unreal Engine 5 con el mismo que hacen los juegos de Play 5. No usamos esa cosa de Lumion porque sale caro y Lumion aparte te limita. Lo mismo pasa con Twinmotion, te limita mucho y aquí haces lo que tú quieras. Y por otro lado tampoco usamos el bitrate porque está lento. Entonces aquí tú puedes cambiar el sol, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya esta sección de avisos parroquiales. También les avisamos que poco a poco iremos sacando más videos. Yo sé que tenía un ritmo de sacarles videos diarios. Ahí los he estado descuidando un poquito por detalles personales, asuntos del negocio. Poco a poco iremos haciendo algo que tengo ganas de hacer, es pues diferenciarme de la competencia. Bueno, no de la competencia, simplemente son otros canales de arquitectura que he visto, por ejemplo, en el caso de YouTube, pues si dicen, se está haciendo como la nueva televisión y ya cada canal se dedica a hacer una sola cosa. Por ejemplo, veo MrBeast y sus concursos, ¿no? O sus retillos. Y por ejemplo, otros canales de arquitectura pues se están enfocando mucho en sacar prácticamente temas de
de mostrarles casas, y detalles, por ejemplo, estructurales de que no, que la casa se va a caer, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo la verdad es que me gustan todos los temas de arquitectura, desde instalaciones, los renders, la apreciación, las estructuras, y aquí pues lo que van a encontrar es variedad. Sé que YouTube me va a castigar por eso, pero pues me gusta todo lo que implica la arquitectura y por eso me gusta dárselas y dejárselas a su alcance, que sea asequible, que les guste y que puedan cumplir todos sus sueños con ella. Así que por mis partes, todo constructor, yo soy el arquitecto de desarrollo y nos estamos viendo. Hasta luego.